Bienvenidos a todos, por supuesto que les deseamos una buena cursada, aunque sea en estas condiciones. Nosotros estamos a su disposición, por supuesto, como siempre, y la ventaja que tenemos es que nos conocemos y que la modalidad de trabajo también la conocemos, la de ambos. Así que, bueno, a trabajar nomás. En esta primera presentación, simplemente lo que vamos a hacer es contarles un poquito los contenidos de la materia, pero también introducir algunos temas generales de los sistemas agronómicos. A ver, ¿cómo funciona? Claro, entonces, ustedes están estudiando una carrera de ingeniería que tiene todos los elementos para una producción de alimentos optimizada. Y como una ingeniería que aplica los conocimientos científicos, reúne todas las técnicas, o sea que es una ciencia aplicada, y es una ciencia interdisciplinaria que se apoya en los conocimientos de las ciencias básicas, como es la química. Inclusive, como es cierto que también de ciencias sociales, porque siempre es una intervención humana con fines económicos. Entonces, es muy interdisciplinaria. La parte que se refiere a química agrícola, que es lo que nosotros vamos a tratar de hacer en Química 2, es decir, enseñarles química, pero aplicada a los sistemas agronómicos. Fíjense que en cuántas ramas de la agronomía interviene la química. Es decir, hay pocas actividades que no tengan nada que ver con la química en la agronomía. Por eso es un estímulo para que traten de aprovechar lo más que puedan, ¿no es cierto?, porque después algo les va a servir, ¿no es cierto? Cualquiera sea la rama que se dediquen, van a tener una formación fuerte en química como para asociar, como para entender, ¿de acuerdo? Un poco de propaganda. Bueno, nosotros partimos muchas veces motivando con esta fotografía que está muy buena, porque en esta fotografía se ve un panorama con unas rocas sólidas a primer plano, un ambiente natural y toda esta parte de cultivos, de trabajo sobre la tierra para cultivo agronómico. Entonces, ¿qué es el suelo? ¿Qué es el cultivo? ¿No es cierto? Tantas preguntas que nos pueden surgir. ¿Cómo es que esas rocas se transformaron en suelo? ¿Qué es el suelo? ¿No? Entonces, finalmente, entre muchas definiciones, nos podemos quedar con una que es una capa externa, superior, de la corteza terrestre, que al haber sido muy modificada, y es muy diferente de un sólido, allí pueden crecer las plantas. En general es una cantidad de partículas de distintos tamaños, pero que además tiene agua y aire y elementos nutritivos. Y es un organismo en continuo cambio porque en él viven muchos microorganismos. Además, el otro sistema agronómico básico que vamos a estudiar es el agua, como gran solvente. Es decir, el agua natural siempre es una solución acuosa, es decir, no es agua pura, pura. Hasta la que llueve a veces está contaminada con la atmósfera, entonces es una solución acuosa, que es la base de la vida en la Tierra, como la conocemos, y además tiene todas las virtudes de ser favorecedora de las cinéticas, por ser un medio líquido, reguladora y muchas otras propiedades que ustedes en algún momento conocieron o se les mencionaron. Así que estos dos sistemas son los que vamos a estudiar durante la materia y a ellos les vamos a aplicar los conocimientos químicos que vamos a desarrollar. En esta definición, que es mucho más científica, menciona que el suelo es un sistema disperso. La palabra disperso, que a priori a lo mejor no nos dice nada, uno la relaciona en química con heterogéneo, es decir, cada vez que hay un sistema disperso hay por lo menos dos fases, una dispersada y otra dispersante.
Bueno, en el suelo hay 3 fases. Una fase sólida, una líquida y una gaseosa. Aunque, a pesar de que lo veamos como un suelo seco, están las 3 fases. Y constituye el soporte de sostén y el sustento de las plantas. Entonces, ¿qué fases son estas? Perdón. Fíjense que tenemos una fase sólida constituida por sólidos de origen mineral y sólidos orgánicos. La fase líquida, que como les decía, es una solución acuosa, y la fase gaseosa, que es una solución también gaseosa, que es el aire que penetra el suelo. En volumen, más o menos, en un promedio, uno puede recordar este gráfico que está acá señalado, donde en volumen los sólidos ocuparían el 50% del suelo. Y el otro 50% se lo reparten entre la fase líquida y la fase gaseosa, dependiendo de las condiciones de humedad o de hidratación de ese suelo. Ahora vamos a explicarlo. En peso cambia totalmente porque los sólidos se llevan la mayor parte del porcentaje en peso. Los líquidos menos y los gases muy poquito porque es por su densidad, ¿no es cierto? Para imaginarnos y tener un modelo de cómo es el suelo en la capa definida, ¿no es cierto? Y esta capa superior, que es la capa externa de la corteza terrestre con materiales pulverulentos, ¿no? Ya esto sería la roca madre, se llama. Si nos vamos a imaginar, tenemos que imaginarnos las partículas de suelo de diferentes tamaños y entre ellas hay canales, poros, huecos, ¿no es cierto?, que justamente están llenos con la fase gaseosa y la fase líquida y comparten todo ese espacio con diferentes porcentajes según el grado, como les decía, de humedad. Bueno, es lo mismo que les acabo de decir. Y también tenemos que tener siempre en cuenta el sistema agrícola, el sistema del suelo agrícola y también natural, ¿no? El sistema donde crecen las plantas. En este medio, las plantas tienen estrategias para sobrevivir y para explorar el suelo en busca de sus nutrientes por medio de las raíces. Así que, en realidad, hay que considerar un sistema suelo, agua, planta, como un sistema, como un todo, y estudiarlo pensando en esas interacciones. Las raíces toman los nutrientes minerales disueltos en la solución del suelo y toman el oxígeno del aire de la atmósfera del suelo. Así que las dos son completamente indispensables. Pero la fase sólida, las partículas sólidas, no son inertes nada más, no son perlitas, sino que interactúan con la solución del suelo y intercambian en equilibrios los nutrientes o los componentes que tenga la solución y la fase sólida. Así que, bueno, esto que está muy ampliado, pero imagínense entonces la interacción entre las partículas y la solución del suelo y la interacción entre la raíz y absorbiendo cationes o aniones disueltos en la solución del suelo, y aquí ven cómo explora la raíz y trata de llegar a todos los nutrientes. Bueno, vamos a pensar un minutito cada una de las fases. Tenemos la fase sólida mineral con un conjunto de distintos tamaños. Desde milésimas de milímetro, o sea, micrones, hasta centímetros, las piedritas. Entonces, eso reciben el nombre, según su tamaño, de arcillas, limo, un poquito más grandes, arenas y ya la grava. Bueno, entonces las más pequeñas y las más grandes, suelos arenosos, suelos arcillosos. ¿Y el suelo mejor para la agricultura? ¿Cuál es? Es decir, es bueno que tenga una proporción adecuada de partículas de todos los tamaños. En otras asignaturas van a ver este triángulo textural, donde por proyecciones
sobre los tres ejes. Es como si fuera un gráfico de tres variables. Pueden llegar a clasificar los suelos más o menos según su composición, y en general estos suelos francos, que tienen cantidades adecuadas, son los mejores para la agricultura. Fíjense que un suelo demasiado arcilloso no son los más adecuados para la agricultura, porque las partículas del tamaño de milésima del milímetro, micrones, taparía los poros. Entonces serían bastante impermeables esos suelos. Ahora, ¿cómo surgió este suelo? ¿Cómo surgió el suelo general, natural o agrícola de las rocas de la Tierra? Este proceso se llama meteorización. Meteorización habla de acción de factores climáticos. Por supuesto que a lo largo de miles de años, estos agentes climáticos actuaron sobre las rocas, sobre la superficie de la roca, desintegrándolas, alterándolas, y la naturaleza de la meteorización principalmente es física, química y biológica, como ahora vamos a ver. Bueno, primero ante todo, apliquemos lo que conocemos, recordemos conceptos de lo que vimos en química general, porque la roca se desintegra a lo largo del tiempo, y en general una región puede estar sometida al mismo clima, toda la región, y sin embargo hay rocas que se desintegran más y rocas que se desintegran menos, y por alguna razón debe ser. Entonces podemos ver acá, por ejemplo, estas formaciones geológicas, donde se ven partes muy inalteradas todavía, y sin embargo una parte de acá de acumulación de restos de roca, que evidentemente proviene de la destrucción o erosión de las partes más fáciles de erosionar de la roca. Así que no solo es la acción del medio ambiente, siempre es un fenómeno de superficie, sino que también la composición del mineral va a dar una distinta estabilidad frente a este ataque, a esta meteorización. Así que ustedes saben que hay muchos compuestos solubles en agua, minerales solubles en agua. Esos ya han sido lavados por tantas lluvias en tantos siglos y están en la composición del agua de mar. Hay otros compuestos mucho menos solubles que se erosionan despacio, pero con el tiempo se van disolviendo. Y luego hay compuestos insolubles, que son los que forman la corteza, el sostén, ¿no? Entonces, son más estables y más resistentes a la meteorización. Por suerte, ¿no? A ver, por ejemplo, recordemos el concepto de red covalente, de sólido covalente. Esta fórmula, que es una fórmula formal, ¿no es cierto?, el óxido de silicio, es en realidad una red infinita de uniones, ¿ven?, uniones covalentes de todos los silicios y todos los oxígenos. Entonces, este concepto de macromolécula covalente infinita nos describe la gran estabilidad de estas rocas de cuarzo. Podemos comparar con la estabilidad de otro tipo de sólidos covalentes también, en forma de láminas. Observen que acá hay una red mixta que tiene silicio, aluminio, oxígeno, en dos capas, ¿no? Silicio y oxígeno y silicio y aluminio. Y están unidas, las láminas, están unidas por cationes. Acá hay potasios, por ejemplo, pero podrían ser otros. Lo que yo les quiero demostrar con esto, que si bien estas dos redes, la red infinita laminar o la tridimensional, son igualmente fuertes y resistentes, el hecho de que ya haya una capa con cationes, evidentemente que hace que esa zona sea un sitio posible de entrada de ataques de meteorización, y lo hace menos estable. Es decir, siempre va a ser mucho más estable una red tridimensional que una laminar. Es todo, como les digo, comparativo para discutirlo. Estos sólidos existen y son sólidos, pero
Evidentemente que a lo largo de los siglos, así como un compuesto directamente soluble ya está en el mar, bueno, este cuarzo persiste y este en gran parte se ha degradado. Y pasa a formar parte de partículas pequeñas que son las arcillas, por ejemplo. Pero el concepto es que recuerden lo que son los sólidos covalentes, y luego se los vamos a volver a hacer recordar como resistentes, estables a la meteorización. La primera meteorización que debe ocurrir y que ocurre es la física, es decir, la que no cambia la naturaleza de los componentes de la roca, simplemente es la ruptura. Por supuesto favorecida si en esa roca hay imperfecciones de su origen, distinta composición, a veces hay mezclas de minerales, entonces donde hay una tensión, una imperfección, ahí puede actuar más la meteorización física. Fíjense algo que yo observé de grande, no se crean que, es decir, me llamó la atención a mí, que es la arena. La arena sufre una constante erosión hídrica, constante frotación y desgaste. Y sin embargo, se mantiene casi sin diferencia de composición de la roca originaria, simplemente que es más pequeña y está constituida por cuarzo. Entonces, esa arena es producto de la meteorización física de rocas. Todavía ni siquiera cambió mucho la mineralogía de sus componentes. Bueno, entonces, lo bueno es que cuando un trozo de roca grande se divide, aumenta el área superficial de contacto y acelera todos los procesos de meteorización. La segunda meteorización que se puede dar entonces es la química, la que sí afecta la composición química y mineralógica. Cuando atacan los agentes químicos de la naturaleza, también atacan la superficie. Por eso es buena la desintegración física para favorecer la desintegración química, ¿no? Entonces, estas alteraciones químicas, y ahora vamos a ver de qué reactivos químicos estamos hablando, posibilitan transformaciones, hacerlos más susceptibles, más débiles, digamos, frente a la meteorización y liberar elementos internos de las rocas. Bueno, en la naturaleza los reactivos son simples, es lo que están en el ambiente. El agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y otros ácidos orgánicos son los principales reactivos de la meteorización química. El agua, saben ustedes que tiene un ciclo incesante, ¿no es cierto? Entonces, justamente favorece la erosión hídrica. Los procesos en que actúa el agua los conocemos. Hemos mencionado la disolución. Todo lo que se pueda disolver, poco o mucho, se va a terminar disolviendo al paso del agua. Según el pH, según la temperatura, según la cantidad de lluvias, por ejemplo. Este otro proceso de hidrólisis lo hemos mencionado en el Química 1 en ácido base y hoy seguramente lo van a repasar, que es la reacción de una base conjugada con agua, descomponiendo una molécula de agua y transformándola en su ácido conjugado. Como la gran cantidad de minerales son sales, y muchas sales de ácidos débiles y de gran abundancia, esta hidrólisis afecta en particular a estas redes que no son tan perfectas, como les digo, los silicatos de aluminio, silicatos de óxidos de silicio y aluminio, que se llaman feldespatos, muy abundantes, y bueno, la hidrólisis va descomponiendo y transformando esas redes en partículas menores, que son arcilla finalmente. Y la hidratación no es simplemente que se moje, sino que la molécula de agua penetra en la estructura cristalina y cambia la naturaleza porque ahora es otro compuesto, es un hidrato de la sal con otra red cristalina y probablemente más susceptible a la posterior meteorización.
En cuanto al dióxido de carbono, que en general es producto de los microorganismos, de la respiración en el suelo, puede ser que carbonate, es decir, reaccione con óxidos y en vez de ser óxidos luego son carbonatos, otro tipo de sustancia, a lo mejor sale de la red y se transforma en una molécula, en una unidad iónica, también más susceptible, aunque pueden ser insolubles, pero más susceptibles que lo que era la roca. Y bueno, los procesos redox, en que participa el oxígeno, nuestra atmósfera es plenamente oxidante, porque estamos en presencia del oxígeno que es tan electronegativo, tan reactivo. Así que cuando haya elementos con distintos estados de oxidación, la atmósfera oxidante los va a oxidar. También hace que cambien su estructura y se degraden a veces las rocas cuando cambia parte de sus minerales. Bueno, esto ya en el suelo, con las partículas del suelo, la superficie mineral de un cierto tamaño puede todavía subdividirse más en contacto con la solución del suelo, con las raíces, y también puede pasar este proceso que es en solución, formarse un ion complejo, se dice, que va a ser parte de los equilibrios que vamos a estudiar, con cationes presentes en la solución o en la superficie. Y por último, todos conocemos lo que es el gran efecto de la vida, ¿no? De la meteorización biológica. Una montaña, con un clima más o menos y agua, enseguida se coloniza con bacterias primero, hongos, musgos, líquenes, raíces, y ya la va transformando. Miren, por ejemplo, esta lámina pretende mostrar cómo se mete una raíz en la roca y al final la termina rompiendo. Entonces tiene un gran poder la fuerza de las plantas y de las raíces. Así que todo junto y en simultáneo va transformando la roca superficial, llega a partículas pequeñas. Primero está la meteorización física, pero después de que empieza los agentes químicos, mejor si continúan los físicos, ¿no es cierto? Lo mismo cuando empieza la alteración biológica, las erosiones de los agentes, y por último, cuando se forma el suelo, hay movimientos verticales que forman horizontes. El horizonte de los suelos, en general se dice A, B y C, se han originado por diferencias a raíz de percolaciones, es decir, de movimientos verticales de sustancias. Entonces, más o menos acá tiene un esquema rápido de desarrollo del suelo. Ya con horizontes es el suelo fértil, rico en materia orgánica y apto para el crecimiento de las plantas. La materia orgánica, como les decía, la que está en el suelo, proviene de los desechos de origen animal, pero sobre todo vegetal, que se acumulan en los suelos y comienzan su descomposición y van llevando un proceso de descomposición mediado por microorganismos. En general es una pequeña parte de los sólidos del suelo, como máximo un 5%, o más, a veces un poquito más, 7%, raro, pero más vale menos, 3%, pero con eso poco tiene enormes funciones, porque no solamente que nutre, o sea, es la nutrición de los microorganismos, sino que lo que consideramos materia orgánica comprende todas las raíces y restos, toda la macro y microfauna y todos los microorganismos que en ellos viven y la transforman, y además el resultado final de esas transformaciones, que es una fracción orgánica, o sea, sustancias orgánicas muy modificadas, oscuras, que es lo que llamamos humus. Y tiene importantes funciones. O sea, el humus es
coloidal, quiere decir del tamaño de micrones, por reformación, digamos, no por ruptura, sino se forma esa macromolécula de tamaño coloidal y permanecen en el suelo, y con estos grupos, carboxilo, y también los que le quede, oxidrilos o amonio o sulfidrilo, tienen muchas funciones por una carga neta negativa al pH del suelo, por ejemplo, retención de cationes, regulación del pH, retención de agua, con su color, regulación de la temperatura, es decir, montones de funciones importantísimas y benéficas para los cultivos. También las vamos a ver en su momento. Bueno, y por último, vamos a mencionar rápidamente algo de la fase líquida y de la fase gaseosa en el suelo, que como les dije, está retenida en los poros. Entonces, la porosidad, esperen que les voy a... Bueno, vamos a hablar de la porosidad más adelante. La porosidad es de gran importancia para retener el agua en el suelo. Las plantas necesitan agua, es obvio, ¿no es cierto? No, un decir, ¿no es cierto? Pero ¿por qué la necesitan? ¿Por qué la necesitan tanto? Entonces, para valorar el riego y para valorar el agua en la planta, pensemos que todas las células tienen entre un 85 a un 95% de agua en el protoplasma. Para el caso de las plantas, la molécula de agua además es reactivo en la reacción de fotosíntesis. La reacción de fotosíntesis, cuya ecuación vamos a aprender, o búsquenla ustedes, es la forma en que la planta es autótrofa, es decir, genera sus propios alimentos, sus propias sustancias energéticas para sí misma, para su energía, que son los hidratos de carbono. Entonces, esta molécula de hidrato de carbono toma los oxígenos y el dióxido de carbono y el carbono del dióxido de carbono del aire, pero los hidrógenos los toma del agua. Así que es reactivo para la reacción de fotosíntesis. Por eso necesita grandes cantidades de agua la planta. Como líquido que es, y como buen solvente, es el vehículo para todos los elementos químicos que tiene el suelo, que muchas veces entran junto con el agua, simplemente por absorción de agua, que es la solución del suelo. Entonces, también es el vehículo para la entrada de nutrientes. Bueno, los fenómenos de turgencia permiten que la planta se sostenga, y además todos los fenómenos de regulación. Así que miren si es importante. En el suelo hay distintas categorías de agua y es importante que ustedes manejen el vocabulario. Un suelo saturado, porque ha llovido, porque hay inundación, por muchas razones, está en su máxima capacidad de retención. Después de que termina la entrada de agua, se termina, el agua cae por su propio peso. Entonces baja a zonas más profundas del suelo. Cuando termina el drenaje hacia capas más profundas, ese suelo se llama que está en capacidad de campo. Es decir, está reteniendo mucha agua todavía, que es la que puede retener por adhesión, por absorción a las paredes de las partículas, y además por capilaridad, es decir, las pequeños canalcitos que hay en cercanía de dos partículas favorecen que entre las capas y las fuerzas intermoleculares de las propias moléculas de agua se sostenga bastante agua. Esto es muy bueno y es muy favorable que los suelos tengan gran capacidad de campo. Ahora, luego el suelo se va secando, la planta absorbe, puede ser que pase mucho tiempo que no llueva, entonces se llega al momento en que la planta muestra signos de marchitarse. Y es una humedad crítica, coeficiente de marchitez, cuando ya la planta no puede tomar suelo del agua del suelo.
Entonces, más o menos, acá está muy bien graficado, un suelo muy mojado, que luego llega a capacidad de campo, y luego esta capa se va achicando, aunque siempre queda, pero ya la planta no la puede absorber. Es el punto de marchitez. Cuando después veo un suelo que parece seco, que está al aire, parece seco, todavía tiene agua, por supuesto una capa más finita, y ese se llama el coeficiente higroscópico. Si quiero eliminar totalmente el agua, ya lo tengo que hacer en el laboratorio en una estufa. Aunque elimine toda el agua en la estufa, va a quedar el agua de hidratación que está dentro de los cristales y el vapor de agua de la atmósfera del suelo, en cuanto que depende de las condiciones, ¿no es cierto? Depende de las condiciones de humedad. Acá pueden ver ustedes entonces cómo esos poros, que comparten, digamos, la parte de canales y poros, o pueden estar llenos de agua, sin aire, o disminuye el contenido de agua y aumenta en el espacio poroso el porcentaje en volumen de aire. Bueno, entonces recuerden que esta capacidad de campo va a estar favorecida por las superficies. Cantidad de superficies que tenga el suelo va a favorecer la atracción de moléculas de agua por las fuerzas intermoleculares. Cuanto más superficie, mayor la cantidad de agua absorbida. Y también por la propia cohesión de las moléculas de agua entre sí, que forman una buena red líquida, ¿no es cierto?, por los puentes de hidrógeno. Entonces, ambas hacen que se sostenga la cantidad de agua en ese suelo, que por ejemplo un suelo arcilloso tiene mejor capacidad de campo que un suelo arenoso. Ustedes saben bien que la arena no retiene prácticamente mucha agua. Entonces, esto por un efecto de superficie. Pero bueno, pero todo está bien que sea, que haya de todo, que esté repartido, porque justamente si es demasiado arcilloso, va a tapar los poros. Entonces, acuérdense que estas pequeñas distancias entre dos partículas favorecen la capilaridad, es decir, que este agua esté retenida. Muy bien. Otros vocabularios. Tenemos que el agua que circula por la superficie, cuando llueve, es lo que se llama escorrentía. Es un desplazamiento superficial, transversal, de acuerdo a la pendiente del suelo, la inclinación. Además de arrastrarse agua, lleva nutrientes seguramente en solución, así que demasiada escorrentía no es buena para la retención de los nutrientes del suelo, es decir, arrastra nutrientes, es una salida. Hay aguas, entonces parte de la lluvia se evapora, parte circula y agua que va percolando, es decir, que entra en el suelo y finalmente, como dijimos, pasa a capas inferiores. Estas aguas que percolan, que se penetran, llegan hasta un lugar de roca directamente, que se llama tosca, que es impermeable, y ahí empiezan no pueden pasar más abajo, entonces empiezan a movilizarse hacia el mar, digamos, pero por ríos subterráneos. No nos imaginemos un río abierto, sino van entre las partículas llevadas por la gravedad como agua subterránea, lo que se llaman acuíferos. Que acá en nuestra región hay dos acuíferos muy importantes a distintas profundidades y es una enorme suerte, una enorme provisión de agua dulce, filtrada por las partículas de tierra y es agua apta para el consumo y es muy bueno, ¿no? Los acuíferos. Bueno, entonces, ese proceso que cae a capas inferiores se llama percolación. Y cuando lleva los nutrientes disueltos, se dice que en esa percolación los nutrientes lixivian, es decir, caen
disueltos con el agua, que es otro fenómeno de pérdida de nutrientes y aumento de acidez, porque si lixivian bases que son nutrientes importantes, en general aumenta la acidez de los suelos, algo que no es totalmente benéfico. También lo vamos a conversar más adelante. Respecto de la atmósfera del suelo, lo que les puedo contar es que está en los poros, pero como recibe el aporte de los microorganismos y las raíces que respiran, tiene un porcentaje de dióxido de carbono mucho mayor que la de la atmósfera abierta, ¿no? De la atmósfera que nosotros respiramos. Esto hace que se modifiquen un poco los porcentajes, sobre todo en relación al del oxígeno. Baja un poco el del oxígeno y aumenta el dióxido de carbono. Y siempre el vapor de agua está en saturación porque justamente la atmósfera del suelo comparte el espacio con la solución del suelo. Así que más o menos esto sería una atmósfera promedio en los poros del suelo. Bueno, entonces, lo que más importa de conocer la atmósfera o aire del suelo, que justamente los procesos de inundación o impermeabilización o grandes lluvias hacen que el aire sea eliminado por el agua, y esto afecta los procesos microbiológicos porque mueren los organismos dependientes de oxígeno, o sea, los aerobios, los que dependen del oxígeno, y empiezan a crecer otro tipo de microorganismos que tienen otros mecanismos, otros metabolismos, sin oxígeno, y que lo que hacen es reducir en forma química, ¿no? Reducción química de los elementos, formando otros compuestos que son tóxicos. Así que es importante que esté presente el oxígeno para que la vida de los microorganismos aerobios sea la que produce los nutrientes del suelo que son necesarios para las plantas, y el suelo tenga una vida normal. Bueno, como les decía, la porosidad, el drenaje, las pendientes, esto todo favorece la eliminación del exceso de agua. Muy bien, aproximadamente una visión del sistema del suelo con sus tres fases para que ustedes más o menos tengan, y que luego vuelvan a mirar cuando avancemos, vuelvan a integrarlo con la formación del suelo, con las palabras que hemos hablado de la pérdida de nutrientes o el movimiento de nutrientes, como hemos tratado de decir a grandes rasgos. En otra parte de la materia vamos a hablar de los elementos químicos. El estudio de los elementos químicos se hace en una química que se llama química inorgánica. Nosotros no vamos a hablar de todos los elementos de la tabla periódica, sino que vamos a dedicarnos nada más a los elementos de interés agronómico. ¿Y cuáles son los elementos de interés agronómicos? Bueno, los que las plantas necesitan para su crecimiento, y otros elementos que quizá alteran benéficamente o mal la constitución del suelo, que indirectamente perjudica a las plantas también. Entonces vamos a establecer qué son los nutrientes para las plantas. Hay tres elementos que son los más abundantes en las estructuras de los compuestos orgánicos, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y las plantas los obtienen del aire y del agua. Entonces, cuando realizan la fotosíntesis, utilizan el carbono y el oxígeno del dióxido de carbono del aire, el hidrógeno del agua, y forman compuestos ternarios que se llaman hidratos de carbono. Son los compuestos que tanto ellas como nosotros utilizamos directamente para la energía. Estos elementos, en general, no faltan, están siempre en cantidad necesaria. Quizá el agua es la que no debe faltar, ¿no es cierto? Están en cantidad necesaria en el equilibrio de la naturaleza como para que todas las plantas puedan hacer fotosíntesis.
Ahora, la planta no puede vivir solamente de la fotosíntesis, porque existen las proteínas, por ejemplo, cierto número de moléculas que necesitan además otros elementos. Las proteínas son moléculas de la naturaleza ricas en nitrógeno. Los organismos las sintetizan y las forman para determinadas funciones. Hay funciones estructurales, pero también son la constitución de lo que llama enzimas, que son la maquinaria metabólica que hace las reacciones en los seres vivos. Todos esos necesitan nitrógeno, por ejemplo. El fósforo es otro elemento que siempre necesitan las plantas. ¿Para qué lo necesitan? Bueno, son los mediadores de la energía. Ustedes conocen la palabra ATP. Almacenan momentáneamente y ponen disponible energía para las reacciones. Y además son constituyentes del ADN, que es todo el material genético necesario para la reproducción celular. Entonces, fíjense con estos dos ejemplos, cómo puede ser que la deficiencia de uno de estos elementos hasta pueda detener el desarrollo de la planta. Entonces, estos nutrientes, estos elementos que son imprescindibles, son los que se llaman nutrientes esenciales. Están estrictamente definidos, con una definición muy lógica que no se cambió, fisiológica, porque se hicieron pruebas de privar a una planta completamente de un determinado nutriente hasta establecer si era o no esencial. Entonces, ¿qué es un elemento esencial? Cuando su ausencia completa hace imposible la vida y la reproducción, o sea, el ciclo vital de la planta. Y es un efecto que es específico de ese elemento y si se le agrega el elemento, se soluciona. ¿Se dan cuenta? Se corrige. Entonces me doy cuenta que ese elemento era el nutriente esencial que faltaba. Y además hay que aclarar que se trata de observar la necesidad de la planta, la nutrición. No de decir que es un elemento que corrija el suelo o que favorece, no sé, procesos del suelo, sino que se refiere a ser un nutriente para el organismo vegetal. Entonces, los nutrientes esenciales se dividen en macronutrientes, si se requieren en grandes cantidades, y micronutrientes, si son esenciales, pero alcanza con pequeñas cantidades. Como ustedes ven, acá hay una división con 16 elementos que son los que se admiten, ¿no es cierto?, que son los esenciales de todas las plantas, y hay otros 4 que son esenciales para algunas especies. Estos 3, carbono, hidrógeno y oxígeno, estos 3 elementos son macronutrientes, pero saben que no los extrae del suelo, la planta. Aunque haya carbonato, no lo extrae del suelo. Lo extrae del aire o del agua. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre son macronutrientes que sí los extrae de los sólidos de la solución del suelo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver que aunque estén en una fase sólida, pasan a solución. Y después están los micronutrientes, que cumplen funciones específicas y esenciales, sobre todo como cofactores, ayudan procesos, ¿no es cierto? Muchos de estos son metales de transición. Entonces, nosotros vamos a estudiar esos nutrientes en sus familias. Recuerdan que las familias eran los grupos, ¿no? Los grupos que tenían relaciones de similitud y misma configuración electrónica externa, son familias de elementos. Entonces vamos a tratar de estudiar estos que están marcados, son nutrientes esenciales o ciertas moléculas, ciertos elementos que hacen actividades en los suelos, que son necesarios o perjudiciales para el suelo. Entonces, esos son los elementos de interés agronómico que nosotros vamos a estudiar en la segunda parte de la asignatura.
los vamos a tratar de estudiar con un criterio de química inorgánica, comparando a la familia, pero mucho menos. Nos vamos a dedicar nada más a los primeros elementos, a los de interés agronómico. De esta definición, de estas definiciones de capas en la Tierra, yo quiero mencionar la diferencia de abundancia de los elementos en ellas, ¿no? Entonces, simplemente de esto rescato lo que está en rojo, ¿no es cierto? Estamos trabajando sobre la corteza, o sea, sobre el suelo, la capa más externa de la corteza de la Tierra, con la porción de agua dulce, con la atmósfera, en particular la atmósfera del suelo, y con la biosfera, es decir, todos los seres vivos y el ambiente en que se encuentran. Y en esas capas, observen, comparando la corteza terrestre, la abundancia en el planeta, y la abundancia, en este caso está en el ser humano, pero como si fuera el representante de los seres vivos, fíjense cómo en la corteza terrestre hay una cierta abundancia en total, y los seres vivos acumulan o aumentan en su composición el porcentaje de ciertos elementos que para la corteza terrestre son muy poco abundantes. Es notable el carbono, por ejemplo, y el nitrógeno también. Acá no está el porcentaje, pero es alrededor de 0,06. Entonces, están enriquecidos los seres vivos con ciertos elementos que seleccionan de la corteza terrestre en particular, ¿no es cierto? Entonces, fíjese, el hidrógeno también. No tengo el porcentaje de cuánto es el hidrógeno en la corteza terrestre, porque encima el gas hidrógeno sale de la Tierra a veces, ¿no es cierto? Porque es muy poco denso. Pero también se enriquecen los compuestos orgánicos en hidrógeno y también en fósforo. Lo que pasa es que no se nota mucho la diferencia. Ahora, hay que considerar que la abundancia de un elemento en la roca no significa que esté disponible. Un concepto que siempre lo vamos a repetir. Hay ciertos elementos como el silicio, el aluminio, que no son muy abundantes en los seres vivos. Es despreciable su cantidad. Observemos la composición del agua dulce, del agua del mar, en contraposición con el agua dulce. Muy enriquecida en los elementos más solubles. Tampoco con este sistema del agua salada no vamos a trabajar. El agua del mar ha llevado todos los elementos solubles y por eso su composición. Los elementos de nutrición mineral que están en la solución del suelo los absorben como sustancia inorgánica, iónica, a través de las raíces. O obteniéndola de la solución del suelo o a veces directamente de la superficie por intercambio iónico. Acá tenemos más o menos, como les decía, de la superficie de un coloide, la raíz puede explorar o tomarlo del equilibrio del coloide con la solución del suelo. Las formas iónicas de los macronutrientes que están en la solución del suelo son la forma en que lo toma la raíz. ¿Ven? Excepto, como les dije, estos tres. Estos tres pueden estar en la raíz, pero no los en la solución del suelo, pero no les sirven, no es lo que toma la planta para formar sus moléculas. En muchos casos que se los vamos a mostrar, quizá el fósforo o algún otro tienen un valor total en el suelo muy alto. Hay mucho fósforo en el suelo. Pero lo realmente disponible, lo realmente aprovechable por la planta, son unas pocas ppm, unos pocos miligramos disueltos en la solución del suelo. Es decir, la abundancia en la roca es algo muy diferente a que esté disponible para el cultivo.
Bueno, otro aspecto de la materia es trabajar con los equilibrios. Este es un equilibrio que ustedes ya conocieron en Química 1, que es la transferencia del protón. Una transferencia de protón entre una especie y otra origina una reacción ácido-base. Vamos a trabajar con este proceso en equilibrios de ácidos polipróticos. Los equilibrios de precipitación también son muy importantes. Cuando un insoluble, ya sea se disuelve, si es insoluble, se disuelve en poca proporción, pero que es medible e importante, o lo que es más importante a veces, pueden mezclarse en la solución del suelo cantidades altas de determinados iones que si superan la condición de equilibrio de esta sal, van a formar el precipitado sólido. Entonces, también este tipo de equilibrio de precipitación lo vamos a aprender en Química 2. También vamos a practicar el equilibrio redox con todas sus implicancias, todas sus tablas. La formación de estos iones complejos en solución. Los procesos de degradación, mencionaremos los procesos de degradación de la materia orgánica y fenómenos de sorción y de atracción, los dos, sobre las superficies. La diferencia entre la sorción es cuando un elemento forma una unión covalente con algún elemento de la superficie de las partículas. Entonces esto va a formar una unión bastante fuerte. Entonces, cuando asocian la palabra sorción química con una unión covalente, ya no formada con un complejo soluble, sino con un oxígeno, por ejemplo, de la superficie de la partícula del suelo. En comparación, el intercambio iónico también forma una relación, una unión con la partícula, pero es de tipo iónico, de tipo electrostático. Y en general son más débiles, es decir, lo único que necesitan es un intercambio. Entonces, también son procesos del suelo que se los vamos a mencionar en la parte de estudio del suelo, comparando la parte de unión covalente de muchos elementos y la interacción eléctrica, sobre todo de los cationes. Bueno, entonces, resumiendo todo lo que quería contarles de Química 2, en la primera parte practicaremos y refrescaremos, ¿no es cierto?, la noción de los equilibrios, aplicándolos a los principales equilibrios que pasan en los suelos. Ácido-base, precipitación de insolubles, oxidaciones y reducciones y formación de complejos. Esto hasta el primer parcial. En el segundo parcial entra la descripción de los elementos de interés agronómico por familias. Todo lo vamos a aplicar en los sistemas agronómicos suelo y agua, ¿no es cierto? Entonces trataremos de integrar, en lo posible, ¿no es cierto?, los conocimientos aplicándolo, en vez de enseñarles química general, les vamos a enseñar aplicado a los sistemas agrícolas. Esperemos que les guste mucho, o que por lo menos la quieran entender, porque es muy interesante, la verdad que es todo un mundo. Bueno, estos son los contenidos de la asignatura. Como les dije, hasta aquí sería la parte del primer parcial, hasta aquí la del segundo, que se va haciendo por grupo de la tabla periódica, y ahí están los prácticos que se van haciendo a lo largo de la materia. Todos estos prácticos posiblemente van a ser virtuales, pero si tenemos la oportunidad, en grupos pequeños nos juntaríamos para hacer una demostración de volumetrías y de determinaciones de suelo. Ojalá podamos hacerlo.